Hablemos de la comunicación en el tercer sector, la comunicación en organizaciones no gubernamentales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación del tercer sector? Ante todo, vamos a tratar de repasar de qué hablamos por el famoso tercer sector. Estaremos hablando de organizaciones que no tienen un fin de lucro, se diferencian del primer sector, el Estado, el nivel del gobierno, el sector público en definitiva, el segundo sector, el sector privado, el sector de las empresas, de las organizaciones que tienen un fin de lucro y finalmente nos encontraremos sí con este tercer sector que incluye en general todas las organizaciones que no cumplen con ser ni del primer ni del segundo sector. En algunos casos, algunas de estas estructuras en la Argentina tienen jerarquía jurídica, alguna estructuración jurídica diferentes según el tipo de organización y otras pueden no tenerlo. Pero en líneas generales hablaremos de organizaciones del tercer sector como aquellas que están reconocidas de alguna manera por la estructura del Estado. Por ejemplo, nos encontraremos con estructuras de organizaciones de la economía social que muchas veces cumplen con formar parte del tercer sector. No hay un fin de lucro en algunas estructuras cooperativas que trabajan para cubrir necesidades de un grupo concreto de personas que integran esa agrupación, así que buena parte de las estructuras de economía social en la Argentina y en el mundo son consideradas como parte del tercer sector. También vamos a incluir a agrupaciones que representan a la comunidad en relación a diferentes intereses frente a el Estado o incluso al sector privado. Nos vamos a encontrar con agrupaciones, con organizaciones que representan a personas que les interesa, por ejemplo, una enfermedad o que tienen un compromiso con alguna temática específica o un interés, puede ser un deporte, puede ser el compromiso con el medio ambiente, cuestiones de salud, cuestiones religiosas, algún activismo social, cultural, movimientos artísticos. Así que aquí tendremos un gran universo de organizaciones del tercer sector que pueden especializarse en temas completamente diferentes y que forman parte de este universo. Y también el espacio de los sindicatos, gremios, organizaciones o asociaciones de trabajadores que tienen algún tipo de compromiso o causa social, no tienen en sí un fin de lucro, representan, por ejemplo, a sectores de trabajadores. En definitiva, en el tercer sector nos encontramos con estructuras que tienen una causa, un motivo, una razón de ser, gente que está bajo la misma estructura con un objetivo claro, con una actividad que no tiene en sí un fin de lucro y que esa actividad resulta ser el motor, la razón que lo lleva adelante y que van estas asociaciones, estas agrupaciones, a tener un rol, y lo vienen teniendo cada vez más con el paso de las décadas, roles cada vez más comprometidos con la sociedad, con los sectores que representan y cada vez más vinculados e interrelacionados con los otros dos sectores, el sector público y el sector privado. Estas ONGs, estas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, tienen muy en claro esta causa que los mueve y que las une, que incluso une a otras organizaciones entre sí, une a varias entre sí. Y en general una de las características de la existencia de muchas de las organizaciones no gubernamentales es que
existen o surgen en muchos casos en las democracias occidentales a partir de necesidades que no son cubiertas por el sector público o por el sector privado, o a partir de reclamos o necesidades que quienes se reúnen consideran que no están satisfechas y que deben reclamar o deben resolver esa necesidad. La organización puede reclamar que el sector público o el sector privado satisfaga una necesidad social que no se está cubriendo, o en muchos casos también se van a encargar de reemplazar, cubrir algo de lo que no está ocurriendo, que alguna respuesta que considera los integrantes de la organización no gubernamental que ni el Estado ni el sector privado cubren esas necesidades. Muchas veces la ONG tiene como objetivo reclamar, denunciar al Estado modificaciones de normas, cambios, ayudas, asistencias, políticas proactivas, e incluso también, por supuesto, al sector privado, para distintos grupos, colectivos, sectores de la sociedad que, desde obviamente el punto de vista de la ONG, no se está asistiendo, no se está escuchando, no se le está prestando atención, y de esta manera la ONG irrumpe en las comunidades, en las sociedades, para muchas veces hacer ambos trabajos a la vez. La denuncia de lo que no funciona, el reclamo por el que funciona, y colaborar con que esto ocurra o funcione, o asistir a las personas que lo necesitan. Los ejemplos son muchísimos, desde ONGs que se ocupan de temas ambientales, por supuesto podríamos hablar de Greenpeace, hasta aquellas que reúnen, por ejemplo, a personas que dependen de la electricidad para poder vivir, electrodependientes que se organizan en una ONG para dar asistencia, para reclamar que haya una tarifa diferencial en los hogares que tienen esta realidad, o que no haya cortes eléctricos, o haya un padrón de aquellos hogares que tienen prioridad en la cobertura eléctrica, por dar algún ejemplo, y así podemos entrar en miles de detalles. Evidentemente, si hay un tema que preocupa, la comunidad podrá organizarse y podrá coordinarse en una estructura de organización no gubernamental para presentar esta problemática y reclamar cambios o brindar ayuda o asistencia. Así que tendremos tantas organizaciones no gubernamentales como problemáticas puedan presentarse en una sociedad, en una comunidad. Serán distintas según las naciones, incluso según las regiones de un mismo país y según los tiempos a lo largo de la historia, porque muchas veces probablemente algunas organizaciones no gubernamentales dejarán de tener sentido si finalmente se han logrado los cambios que se reclamaban. En muchos casos, estas organizaciones no gubernamentales se vinculan de maneras muy directas con el sector público o el privado. Un ejemplo claro son las asociaciones de trabajadores, gremios, sindicatos, que suelen representar a estos trabajadores ante las empresas, por ejemplo, y en muchos casos también son reconocidos por los estados o los gobiernos en, por ejemplo, negociaciones de sueldos o paritarias, ni que hablar de otras organizaciones, las ambientalistas, que suelen generar acciones de lobby concreto con el sector público, pero también sobre el sector privado para que se modifiquen normas, leyes, o haya cambios de actitudes. En definitiva, el sector de las ONG, el tercer sector, presiona sobre los otros dos sectores de manera cotidiana y lo hace con mucha fuerza en muchos casos, porque la razón de ser de este tercer sector es, en la mayoría de las oportunidades, lograr cambios en los otros dos.
Ahora, si no hay un fin de lucro, ¿cómo van a operar estas organizaciones? ¿Cuál será el sostén que permitirá el movimiento de estas ONGs? En líneas generales, un aporte de un grupo de miembros que forman parte de estas comunidades va a ser el principal origen del ingreso que permite que las ONG funcionen. Hay personas que apoyan esta causa, que son miembros en una especie de estructura similar a la de un club o una estructura cooperativa y harán su aporte y además al mismo tiempo los fondos podrán surgir de actividades de fundraising, de recolección de fondos y acuerdos que pueden realizarse tanto con el sector público como el sector privado, apoyos de tanto los gobiernos municipales, provinciales, nacionales, como empresas que darán su apoyo a organizaciones no gubernamentales en las acciones que muchas veces se conocen como acciones de responsabilidad social empresarial, la famosa RC, que implica en muchos casos esto, el apoyo de organizaciones o empresas a sectores, a organizaciones del tercer sector o a grupos de la comunidad. Así que el vínculo entre tercer sector y segundo sector y primero es importante por también este financiamiento que se necesita tanto de las personas que apoyan la causa como del sector público-privado. A diferencia de lo que ocurre en el sector, en la comunicación empresarial tradicional, aquí nos encontramos con algunos integrantes más en el hecho comunicativo. Además de las acciones de relaciones públicas con los públicos externos, por ejemplo, las acciones de lobby, o los públicos externos, los periodistas, los medios de comunicación, o el público interno, los empleados de la organización no gubernamental. Aquí nos encontraremos con que hay que comunicarse especialmente con quienes aportan el dinero a la ONG. Así que acá hay una zona nueva, hay que pensar estrategias de comunicación específicas para estas personas u organizaciones o empresas que son quienes sostienen económicamente a la organización. Un ejemplo que me parece muy interesante para conocer es el de la organización Madres del Dolor. Aquí en la Argentina se crea Madres del Dolor a partir de experiencias de mamás que perdieron a sus hijos en accidentes de tránsito dolorosos. Se organizan, se ponen en contacto entre sí y a partir de acá se crea una ONG que da ayuda, asistencia y contención a víctimas a madres y padres víctimas del fallecimiento, de fallecimientos traumáticos de sus hijos en casos de violencia, en casos de accidentes de tránsito o situaciones complejas y la ONG se sostiene a partir del apoyo de personas del Estado y del sector privado y también de personas que le integran o personas que adhieren con la causa y trabajan, dan asistencia legal a personas que se comunican con la organización, asistencia psicológica, ayuda, escucha. Es un gran ejemplo de una organización no gubernamental que surge, en este caso a partir de una experiencia personal, individual, un grupo de personas que considera que el Estado no está dando la asistencia o cobertura necesaria, que el sector privado tampoco frente a esta problemática y surge una organización no gubernamental para dar este servicio, esta ayuda y también reclamar políticas de asistencia o incluso cambios en las leyes que eviten que se den este tipo de hechos contra los que la organización pelea o trata de que ocurran al menos en la menor cantidad posible.
un desafío evidentemente para una organización no gubernamental, sobre todo cuando es una organización local, en muchos casos pequeñas, autogestionadas, es lograr lograr una estructura sólida, lograr que la supervivencia de la organización no dependa de un liderazgo individual, de un fundador, lograr una continuidad, una sostenibilidad, una estructura legal que le dé un respaldo, una personalidad jurídica correcta. En la Argentina que hay distintas estructuras legales para distintos tipos de organizaciones con distintos tipos de objetivos. Así que todo este proceso será muy complejo para las organizaciones y será paulatino, y desde el inicio será muy importante la estrategia de comunicación que permitirá incluso el éxito que se busca ya desde el inicio, desde la organización, desde la presentación en público, desde generar el vínculo claro con, por ejemplo, los voluntarios, los aportantes, el público interno, que son empleados, que cobran un sueldo, pero que se va a buscar que construyan un vínculo especial, porque evidentemente no es lo mismo trabajar para una organización con fin de lucro que para una organización que no lo tiene, aun cuando uno sea un empleado y cobre un sueldo. Sabrá ese empleado que también está de alguna manera colaborando con algo que tiene un fin social, y ni que hablar del contacto con la prensa, los medios de comunicación tradicionales, el periodismo, las redes sociales, la construcción de contenidos en redes sociales, que será central para posicionar, ubicar a la organización no gubernamental. El tercer sector no tendrá tantos recursos para comunicar de manera publicitaria. El universo de la publicidad le será mucho más ajeno e inaccesible, por ende las estrategias de comunicación institucional, la comunicación que puede ofrecer el área de relaciones públicas, los profesionales de relaciones públicas, sí será en estos casos todavía mucho más importante y mucho más útil y estratégica porque en muchos casos será la opción más valiosa, más económica, más redituable y en algunos casos la única. Será un desafío para la ONG construir un vínculo fluido y transparente. Habrá empresas, sector público y voluntarios aportantes que estarán dando su dinero, así que un funcionamiento claro, transparente y una comunicación muy ordenada y clara es lo que le dará la credibilidad suficiente a esta organización para existir y para poder seguir operando y contar con cada vez un apoyo más grande por parte de estos aportantes. A la vez será importante poner el foco en el vínculo con el periodismo, la prensa, los medios de comunicación, porque en muchos casos las organizaciones del tercer sector se van a convertir en fuente primaria de información para el periodismo. Los periodistas identificarán rápidamente que para hablar de temas relacionados con ecología, con problemas en el tránsito, con temas comunitarios, con problemáticas que aquejan a las personas, este sector de ONGs incluye, siempre hay alguna organización no gubernamental que se especializa en el tema, que reúne gente profesional, que reúne gente que conoce, que pasan por estas situaciones, que tienen contactos, no importa de qué tema estemos hablando, la problemática de personas que tienen un cuadro de salud, la problemática de los inquilinos, la problemática de personas afectadas por un tema medioambiental. Siempre nos encontraremos con una ONG que es fuente de información y fuente de calidad, con alto conocimiento sobre el tema del que tratan. Así que las ONGs que tienen una correcta estrategia de contacto con medios podrán aprovechar esta oportunidad de convertirse en fuente, de contar sus actividades, esta posibilidad de mostrar lo que hacen en forma habitual, y esto por supuesto les dará, además de prestigio, también la posibilidad de lograr nuevos aportantes y que más personas
valoren. Así, en muchos casos, la primera opción para muchos temas, muchas temáticas en el trabajo periodístico en todo el mundo, antes que consultar a una empresa o consultar a alguien del sector público, a un funcionario de un gobierno, es hablar con gente del tercer sector, con representantes de una organización no gubernamental o de algunas de las múltiples formas del tercer sector. Hablamos de la economía social, hablábamos de gremios, hablamos de movimientos culturales. En muchísimos casos, en una buena cantidad de casos, las organizaciones del tercer sector tienen un acceso mucho más directo a muchas problemáticas y también a las personas que las sufren y a la realidad cotidiana de las personas involucradas en una realidad. Es central que quienes trabajan en el tercer sector, especialmente en el contacto con periodistas, con prensa, estructuren manuales de buenas prácticas informativas para colaborar con los medios de comunicación. En muchos casos van a ser quienes puedan construir, dar información sobre uso correcto de terminología específica que estas organizaciones conocen, formas de tratar temas relacionados con su área de especialización y podrán y serán de muchísima ayuda para el periodismo, para los medios y también para visibilizar realidades que en muchos casos el Estado no incluye, los gobiernos nacionales, municipales, provinciales no trabajan o no quieren trabajar tanto porque representa una situación problemática, temas de los que no se hablan demasiado. Creo que un ejemplo es la ecología, un tema que en general a los gobiernos de todo el mundo les resulta una situación problemática, temas de los que les interesa hablar, pero a la vez los gobiernos tienen que favorecer políticas de industria, políticas que generan empleo y a la vez contaminan. Así que siempre es una situación compleja para los gobiernos. Así que el tercer sector va a aparecer muchas veces como ese espacio, ese sector de gente, de organizaciones, de personas que se animan a hablar de temas que los otros dos sectores no plantean. Suele tener naturalmente una manera de comunicar que pone el foco más en lo que está mal, en lo incorrecto. La empresa no se comunica así en su vínculo con la comunidad y con el Estado. En general, la denuncia directa de la empresa sobre errores de los gobiernos suele ser más sutil, se trabaja en el nivel del lobby y en cambio la organización no gubernamental lo hace de una manera mucho más abierta, mucho más directa y su compromiso evidentemente va a ser con aquellos a quienes representan y este voluntario, este aportante, se buscará que sea un vínculo sólido, fiel, de confianza y sostenible a lo largo del tiempo. En algún nivel, acá hay alguna similitud entre la relación, por ejemplo, que puede construir la comunicación gubernamental con el ciudadano o la comunicación electoral del candidato o el partido político en campaña con el posible votante, una relación de confianza, una relación de credibilidad que en muchos casos, en el caso de las organizaciones no gubernamentales, es mucho más sólida que la que ocurre con los gobiernos que duran bastante menos, que lo que puede operar una organización no gubernamental a lo largo de muchas décadas en una sociedad. Así que ese vínculo debe ser y termina siendo de hecho mucho más sólido, más firme y más respetuoso y sobre el que hay que trabajar mucho, un vínculo que debe ser realmente muy cuidado.